Saludos, profesora. Un gusto, Jorge Luis Jiménez Vargas, estudiante del módulo 4 del especialista en mediación de entornos virtuales del CENECOP. Como parte del trabajo final corresponde una exposición acerca del curso que hemos diseñado. En este caso, acá le presento mi pantalla con el curso Uso de las TIC en el abordaje de la geografía en educación secundaria. Este curso consta de 5 semanas y es un curso virtual en la plataforma Moodle de 40 horas de aprovechamiento. Primeramente tenemos acá lo que es el apartado de bienvenida. Este apartado se realiza una bienvenida general a los participantes, cuyo objetivo general es desarrollar una propuesta didáctica mediada por recursos digitales abiertos para el abordaje de la geografía en la educación secundaria para mejorar la práctica educativa y el aprendizaje de los estudios sociales. La intención de este curso, como les decía, de 5 semanas, que inició el martes 8 de septiembre y finalizó el 6 de octubre del 2020. Se le solicitó a los estudiantes al menos 8 horas de trabajo virtual. Asimismo, en esta bienvenida se le indica a los estudiantes que se recibían las orientaciones semanales mediante 3 formas, que es por medio de la plataforma en cada apartado de esta por semana, en un espacio que se llama Últimas Noticias y mediante mi correo electrónico. De igual manera, aquí les anoto el correo electrónico para que ellos lo tengan. De igual manera, podrían utilizar la mensajería interna de la plataforma. Continuando, vamos a tener en este primer apartado de bienvenida lo que es la información del módulo. Vamos a tener lo que son las reglas de etiqueta, que va a mostrar un video en el que los estudiantes van a ver las normas de socialización dentro de la plataforma. Muy bien. Continuamos. La siguiente información es el sílabo del curso, donde los estudiantes se les va a brindar todas las especificaciones de este curso virtual, cómo está conformado este curso virtual, las metodologías, las estrategias, los recursos, la evaluación que se sugiere. Vamos a tener acá, vamos a detenernos acá en la evaluación, básicamente un foro académico que tiene un porcentaje de 10%, un wiki colaborativo, un paseo virtual con herramienta digital, un foro de socialización y realimentación del producto, la elaboración de una pirámide de población con recursos digitales, la elaboración de un climograma con recursos digitales, la elaboración de un documento en línea, el diseño de una secuencia didáctica y la evaluación del curso para un total de un 100%. Asimismo, se les ofrece el cronograma de actividades del curso semana a semana y la fecha y finalmente lo que es la bibliografía. Posteriormente, como actividad de bienvenida, vamos a tener un foro de presentación. En este foro de presentación, la intención es que los estudiantes socialicen, se conozcan entre ellos y en un párrafo de máximo 10 líneas el estudiante debe de anotar dónde trabaja actualmente, cuántos años de experiencia tiene, por qué le llama la atención ser parte del curso, de qué parte del país son, contarnos al menos algún pasatiempo, algún dato curioso y pues al final se les solicita que agreguen una foto para conocerles. Seguidamente tenemos el foro de dudas o consultas, un espacio destinado para que la persona estudiante anote su pregunta acerca de los contenidos, las actividades, las fechas, las calificaciones que se van desarrollando dentro del curso. Para ello el estudiante debe seguir las indicaciones para añadir un nuevo tema de discusión. De igual manera, en este espacio el docente va a utilizarlo como medio de comunicación y si no, también se les permite al correo electrónico o al
teléfono en un horario de lunes a viernes de 3 a 8 p.m. Seguidamente, el apartado de últimas noticias. En este apartado de últimas noticias, la intención es que el tutor coloque acá todas las principales noticias e indicaciones que se van generando en el curso. Entonces, eso es un espacio que está recomendado que los estudiantes consulten periódicamente. A continuación, lo que es la semana 1. En esta semana 1 se tratará acerca de la unidad número 1 denominada Introducción a las TIC en Geografía. Su fecha es del 8 al 14 de septiembre. Como vemos, primeramente van a estar las orientaciones de la semana. En estas orientaciones se brinda una explicación acerca del objetivo de aprendizaje de la semana y la temática que va a ser tratada. En la pestaña de materiales de la semana vamos a tener dos documentos que los estudiantes van a tener que realizar su lectura para poder realizar la actividad. La actividad de esta semana es un foro denominado Uso de las TIC en el abordaje de la geografía en estudios sociales. Al ingresar a este foro nos vamos a encontrar las indicaciones. Estas indicaciones principalmente corresponden a la lectura del material y posteriormente contestar 3 preguntas problema para desarrollar así un debate. Se le solicita al estudiante la participación contestando sus preguntas y al menos leer y realizar el aporte de retroalimentación a la temática de 2 personas participantes. Además, se le instruye al estudiante que debe utilizar las normas APA bajo las normas de citas y presentar la bibliografía. Asimismo, se le indica cómo añadir un nuevo tema de discusión. Finalmente tenemos la pestaña de evaluación. En esta pestaña de evaluación se le va a brindar al estudiante la rúbrica de la semana 1. Significa que con esta rúbrica, que debe ser consultada por el estudiante, va a ser calificado su foro. La semana número 2 va a corresponder a la unidad número 2. Van a ser portales de recursos digitales, juegos didácticos y videojuegos de uso geográfico. Esta semana va a estar estructurada del 15 al 21 de septiembre. Primeramente tenemos las orientaciones de la semana 2, que de igual manera nos van a dar los aspectos generales en cuanto al objetivo de aprendizaje y los temas que se van a tratar. En este caso, el objetivo de aprendizaje es incentivar a los docentes de la especialidad un aprendizaje contextualizado, multimedia y sin barreras de tiempo y localización geográfica mediante el desarrollo de habilidades y destrezas digitales en la enseñanza y aprendizaje de la geografía. Para ello, se van a tratar los temas de portales de recursos digitales, juegos didácticos y videojuegos de uso geográfico. Dentro de los materiales de la semana, tenemos que se va a desarrollar un wiki colaborativo. Para ello, el docente, primeramente, dividió los materiales en 3 grupos. El grupo número 1 es recursos digitales, el grupo número 2 juegos didácticos y el grupo número 3 videojuegos de uso geográfico. Asimismo, dentro de los materiales de esta semana, se le indica a los estudiantes cómo ingresar y colaborar en la wiki. Además, como primera actividad, los estudiantes deben de seleccionar el grupo para la wiki colaborativa. Para ello, van a utilizar este plugin de cuestionario en el que van a guardar su elección de cuál es el grupo que van a elegir. Asimismo, en forma automática, la plataforma me va a ir indicando cuál persona estudiante eligió cada uno de los grupos. Asimismo, van a tener su espacio para organizarse en la wiki. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, básicamente en esta wiki, previamente diseñada por el docente, la persona estudiante se le solicita en un primer aporte cada integrante anotar su nombre y 3 párrafos como mínimo de los documentos que previamente fueron analizados. En un segundo aporte al wiki, cada integrante va a anotar su nombre y 2 párrafos de cómo implementar la temática para el abordaje de la geografía en el aula de estudios sociales para secundaria. Y finalmente debe de aportar 3 enlaces a otros sitios web que le permiten la aplicación de la temática en el aula. Para ello, el estudiante debe editar el wiki y
copiar el texto donde corresponda. Así sucesivamente con el wiki número 2 de juegos didácticos y con el wiki número 3 de videojuegos de uso geográfico. Al ser un wiki colaborativo, cada una de las personas integrantes del grupo, así como otras personas que no corresponden a este, tiene la posibilidad de ir viendo y tomando parte, apuntes de cada uno de los recursos que cada persona estudiante agrega. Finalmente, en la pestaña de evaluación, vamos a tener la rúbrica de la semana número 2, con la cual va a ser evaluado este wiki colaborativo. La semana 3, vamos a desarrollar la unidad número 3, que van a ser paseos virtuales patrimoniales. Esta unidad del 22 al 28 de septiembre tiene como orientaciones de la semana 3 las siguientes, y su objetivo de aprendizaje es identificar recursos tecnológicos idóneos para mediar actividades didácticas en el aprendizaje de la geografía como parte de la asignatura de estudios sociales. En este caso vamos a tener como contenidos temáticos la lectura recomendada sobre los paseos patrimoniales y el uso de recursos digitales como el Google Street View y el Tour Builder. Entonces, en la pestaña de materiales de la semana vamos a tener el primer documento al cual deben ingresar los estudiantes para realizar su lectura. Posteriormente tenemos el acceso a la herramienta Tour Builder, que se le brinda al estudiante el acceso. Esta es la herramienta. También tenemos un tutorial de cómo utilizar el Tour Builder que se le brinda a los estudiantes por medio de YouTube. Muy bien. Y tenemos el acceso al Google Street también, que es la segunda aplicación que los estudiantes pueden utilizar. Y se brinda un tutorial de cómo utilizar el Google Street. Una vez que los estudiantes realicen la lectura del documento y elijan cuál de las dos herramientas utilizar, van a realizar una actividad en la parte de evaluación, o van a realizar entrega más bien de un documento, de un enlace, en el cual van a tomar como base el estudio de la semana 3, van a elaborar un paseo patrimonial utilizando cualquiera de las dos aplicaciones, ya sea Tour Builder o la herramienta de Google Street. Esta ya sea que lo realicen en su computadora o por medio de su dispositivo móvil. Para ello deben de tomar en consideración un itinerario y en detalle y el uso de la información y el uso de la herramienta. Asimismo, es importante que deben de guardar este documento en Word. Esta actividad va a tener un valor de 10% y se les muestra acá en una imagen cómo deben de copiar el enlace para el docente poder calificar el producto realizado. Posterior a ello, los estudiantes deben en este foro de socialización contestar las 3 interrogantes que se le plantean: en qué consiste el paseo virtual patrimonial, cómo lo aplicamos en el abordaje de la geografía en estudios sociales y qué beneficios y desventajas encontramos en su utilización. De igual manera, se le solicita a la persona estudiante que realice su participación y realice al menos 2 réplicas a otros compañeros, y de igual manera cumpliendo las normas de etiqueta y de APA. Y este foro también tiene un valor de 10%. Como actividad tenemos el foro. También en parte de la evaluación tenemos la entrega del documento que contiene el enlace de nuestro paseo patrimonial, y tenemos lo que es la rúbrica de la semana 3. En la rúbrica vamos a tener tanto la rúbrica para evaluar el paseo patrimonial, que va a ser elaborada por alguna de las 2 herramientas digitales, y vamos a tener también la rúbrica de participación en el foro, que son las 2 actividades propuestas para la semana número 3. En la semana número 4 tenemos lo que es la unidad número 4 y van a ser pirámides de población y climogramas con recursos digitales.
Esta semana está programada del 29 de septiembre al 5 de octubre. Asimismo, primeramente tenemos las orientaciones de la semana 4. En ella se explica el objetivo de aprendizaje, que es evidenciar el desarrollo de habilidades y destrezas en el uso de recursos digitales libres en el abordaje de la geografía en la educación secundaria para mejorar la práctica docente. Y el contenido temático, que van a ser las pirámides de población, los climogramas y los recursos digitales que vamos a utilizar para su construcción. En la pestaña de materiales de la semana, los estudiantes primeramente deben de leer el recurso de recursos digitales, pirámides de población y climogramas. En este espacio se le muestran una serie de enlaces en los cuales pueden utilizar información concerniente para realizar pirámides de población y mapas climáticos o climogramas. Posteriormente, el estudiante tiene la posibilidad de leer la información acerca de las pirámides de población, dentro de ellos cómo elaborar una pirámide de población con Microsoft Excel y en el caso de la información paso a paso de cómo elaborar una pirámide de población. Muy bien, vamos a continuar. Asimismo, un tutorial de cómo hacer una pirámide de población en Excel. Vamos a tener el climograma. De igual manera, el estudiante va a tener la opción de 2 documentos de cómo hacer un climograma con Microsoft Excel y en el caso del climograma de la explicación de cómo realizarlo textualmente. Posteriormente, cómo realizar un climograma con Microsoft Excel, en este caso el tutorial por medio de un video de YouTube. Como actividades, el estudiante va a realizar entrega de la pirámide de población que realizó mediante la herramienta de Excel. Para esta ocasión se le solicita al estudiante realizar la pirámide de población y presentar su trabajo en un documento PDF. Va a tener un valor de 10%. Y en la siguiente actividad, presentar el climograma, de igual manera utilizando la herramienta de Microsoft Excel y entregarlo en el formato PDF, que también va a tener un valor de 10%. Y finalmente en la pestaña de evaluación vamos a tener las rúbricas que califican la pirámide de población con el recurso digital, en este caso Microsoft Excel, y en el caso de el climograma con recurso digital también bajo la utilización de la herramienta de Microsoft Excel. En la semana 5 vamos a tener la quinta unidad, Sistemas de Información Geográfica, SIG, Representaciones Geográficas y Geolocalización. Esta unidad es la última y es nuestra última semana de curso y va a estar diseñada del 6 al 12 de octubre. Vamos a tener primeramente las orientaciones de la semana 5. Para ello, el objetivo de aprendizaje de esta semana es integrar el uso de recursos tecnológicos en una propuesta didáctica para el uso de las TIC en el abordaje de la geografía en el aula en la asignatura de estudios sociales. Vamos a tener como contenidos temáticos los sistemas de información geográfica, sí, las representaciones geográficas y geolocalización y la secuencia didáctica en estudios sociales. Primeramente, el estudiante debe darse la tarea de leer los materiales de la semana. En este caso son 2 documentos, los sistemas de información geográfica, otra forma de impartir la geografía en secundaria, y los sistemas de información geográfica como medio en la enseñanza de la geografía. Además, se les presenta un texto de cómo diseñar una secuencia didáctica, en el cual es importante que den lectura para desarrollar nuestra secuencia didáctica. Posteriormente se les brinda el programa de estudios sociales en secundaria porque deben de elegir un tema en el que esté basada esa secuencia didáctica y se les brinda la plantilla del diseño de la secuencia didáctica, muy importante
que la plantilla sea utilizada para desarrollar esta secuencia. En la actividad, los estudiantes primeramente van a desarrollar un documento en línea que van a seleccionar sitios para uso pedagógico. Vamos a abrir el documento en línea. Es un recurso colaborativo. Va a tener un valor de 10% y pues bueno, la intención es que cada persona participante utilice al menos 2 recursos que fueron utilizados por otras personas en la unidad número 2 o bien que los utilicen como parte del aprendizaje de esta nueva unidad y los indiquen en las casillas o vayan completando las casillas que se les va sugiriendo en esta tabla. El nombre del participante, el recurso digital o URL y las utilidades pedagógicas. Es muy importante que en las utilidades pedagógicas utilice el programa de estudios sociales también. Así, cada participante va a ir completando la casilla. Para ello, se le solicita al estudiante ser ordenado en la participación y pues tener el cuidado de no borrar el aporte de algún otro compañero. Esto porque es un documento en línea de Google. En la parte de evaluación se le solicita al estudiante hacer entrega de la secuencia didáctica con recursos digitales. En este espacio se brindan las indicaciones y pues se le solicita al estudiante elaborar la secuencia didáctica una vez que haya leído el contenido y el programa de estudios sociales, una vez que haya elegido el tema y todo lo demás y todos los recursos que va a utilizar para desarrollar la mediación pedagógica en el aula y para ello debe utilizar el documento cómo diseñar una secuencia didáctica. Una vez finalizado debe subir ese trabajo en PDF y tiene un valor de 20%. Finalmente se muestra la rúbrica de la semana 5. En esta rúbrica vamos a tener primeramente el documento en línea que va a tener un valor de 10% y aquí está la rúbrica de lo que el estudiante debe de seguir. Y está la rúbrica para evaluar el diseño de la secuencia didáctica que tiene un valor de 20%. Estas dos rúbricas entonces hacen la evaluación de la quinta semana. Finalmente, en esta quinta semana el estudiante debe realizar la evaluación del curso. Para ello se le solicita completar el siguiente cuestionario en donde se presentan las valoraciones principales de la evaluación del curso, del tutor y de la plataforma. De esta manera llegamos al final de la exposición, no sin antes mostrarles el apartado de calificaciones donde la persona estudiante va a realizar o va a observar cómo la persona docente va a ir calculando su calificación. La primera actividad que tenemos es el foro, ¿verdad? Uso de las TIC en el abordaje de la geografía. Va a tener un valor de 10%. El paseo virtual patrimonial mediante la herramienta digital, que también tiene un valor de 10%. El foro de socialización y realimentación del producto, 10%. La pirámide de población y el climograma, cada uno de ellos tiene un valor de 10%. El wiki colaborativo, que tiene un valor de 15%. La secuencia didáctica con recursos digitales, que va a tener un valor de 20%. El documento en línea, que tiene un valor de 10%. Y finalmente la evaluación, que tiene un valor de 5%. Estas van a ser las actividades sumativas de este curso virtual y las actividades formativas como el foro de presentación o el foro de consultas, que al ser formativas no van a tener ningún tipo de calificación porcentual o sumativa. Muchísimas gracias por la atención.